Bueno, un cordial saludo de muy buenas tardes. 8 minutos para las 3 de la tarde. Por efectos de calidad en la prestación del servicio, considero oportuno iniciar con la grabación de la cátedra. Estamos a 5 minutos de iniciar. Vamos a medir la puntualidad, vamos a medir la asistencia del invitado. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Idalí, muy buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya en breve iniciamos, Idalí. Muchas gracias por su No, puntualidad. señor. Aquí estoy, Función de Gestión, Marketing y Economía Solidaria. Por ahí le hice unas observaciones a tu trabajo, ¿las viste? No, señor, estaba ahorita en la plataforma y no las vi. Vi Ok. algo que es como que está publicado, pero no es para nosotros. Y se le oye lejos. Voy a ver si es que yo soy el que tengo bajito volumen. Ah, espera.
Hola, ingeniero Leonardo. Gusto saludarle. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes, hola Genaro. ¿Cómo estás? Ya estamos Y a 3 dale, minutos de iniciar. Gracias por su puntualidad. no señor, para eso estamos. ¿Está en Bogotá o en dónde está? A Estoy usted en toca Bogotá. preguntarle en qué parte del mundo está. En este momento estoy en Bogotá, estoy en la oficina que tengo en la casa, en la oficina estudio que tengo en la casa. Qué bueno. Bueno, Sí, señor. tenemos un maestrante muy puntual, Idalí Bejarano, que está desde Ibagué. Leonardo. Sí, señor. Y dale, mucho gusto, Javier Salas. Mucho gusto. Y Dalí, aprovechando estos 2 minutos que tenemos previos al inicio, es profesora, está estudiando la maestría en Economía Solidaria y tiene un proyecto muy bonito. No sé si Dalí quiera comentarle el tema de la flor de Jamaica con los indígenas y Dalí, que el ingeniero Leonardo le escuche. Gracias. ¿Ya me escuchas? Sí. Señora, ¿me escucho Lejitos, bien? pero se le escucha. Sí, he tenido la oportunidad de ir a territorio gracias al SENA a dictar una clase, una formación en marketing digital, emprendimiento digital e inteligencia artificial. ¿Qué? En marketing digital encontré que ellos querían aprovechar la flor de Jamaica. Entonces, mi tesis es en el asesoramiento de cómo hacerlo de forma cooperativa, implementar la cooperativa. Pero ha sido muy duro, muy fuerte, porque los indígenas no sacan el tiempo, no tienen la cultura, los poquitos que me dan la idea, ya no me contestan el teléfono ni nada, entonces estoy como pensando, reprogramando ese tema. Sí, Entonces señora, he porque si tenido en la cadena, dificultad. si no tiene producción en la cadena de suministros, casi que ni hay empresa. Así esté todo el mercadeo montado. Sí, entonces he tenido esa dificultad. Sin embargo, el proyecto se pasó, está en revisión. No sabemos si nos lo aprueben o no. ¿Qué? Y los indígenas, ¿por qué por qué habrían de trabajar en el proyecto de Flor de Jamaica? ¿Por qué? Porque ellos han entendido, cuando yo estaba allá, se dio esa problemática de que ellos, depende del cargamento, a la hora de llegada del cargamento, así mismo le compran la flor de Jamaica, ¿sí? Entonces, ellos se unieron en grupos, en un gremio, y ya colocaron el precio estándar. Bueno, no sé, la pregunta es ¿por qué? ¿Ellos por qué habrían de trabajar en eso? O sea, ¿qué interés tienen ellos en trabajar en eso? ¿Qué los mueve? Poder facilitarles a ellos un precio justo, ¿sí? No el que primero llegue y el señor no se la compre, no, es el precio justo porque ellos tienen que cargar horas y horas esa flor de Jamaica, al lomo, pasando ríos, ¿sí? Entonces es muy complicado. Mm, sí, ya voy entendiendo más. Sí, también nos acompaña ingeniero Leonardo Claudia Catalina. Creo que la memoria me falla con Claudia, es la que nos saluda desde Popayán y Dalí. Claudia está conectada, ¿cierto? Sí, Hola Claudia, buenas Hola, tardes. profe. Buena tarde, ¿cómo está? Sí, señor, desde Popayán. Tú estás en el territorio en este momento en Popayán. Está con nosotros el ingeniero Leonardo. Quiere de una manera breve presentarle su proyecto antes de hacer la presentación formal del ingeniero. Lo escucha el ingeniero Leonardo Salas. Que sí, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Catalina Caicedo. Trabajo en el departamento del Cauca con organizaciones
campesinas en un proyecto que pretende hacer la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos y trabajo principalmente con asociaciones rurales del municipio del Jauja. Muy interesante, muy chévere, Catalina. ¿Y las sustituciones por qué tipo de cultivo? Profe, tenemos 3 líneas de café, chontaduro y cacao. Esas son las 3 líneas que tenemos aperturadas. Estaba anotando porque me pareció muy interesante. Muchas gracias. Todo gusto. Ingeniero, yo soy muy respetuoso del tiempo. Estoy con, no sé, algo que de pronto no suena tan bien. Eh, yo le digo a mis participantes que presenten su perfil antes de iniciar. Sé que no es como muy decoroso, pero me gustaría que maestrantes, entre tanto, se van conectando de todas las regiones del país, entendieran un poco su perfil, por qué está aquí. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Yo sé que usted mantiene muy ocupado. Mm, yo lo recordé muy especialmente por ese reportaje tan bonito que sacó la revista Semana de usted. Y ingeniero, pues, adelante. Bueno, para presentarme entonces, mi nombre es Javier Leonardo Salas. Yo soy de la ciudad de Bucaramanga, soy ingeniero industrial, tengo 2 maestrías, una en mercadeo y otra en econometría, que econometría es como estudiar matemáticas puras. Las dos las estudié en Australia, soy ciudadano australiano, viví allá 11 años, allá también trabajé. Llegué a ser gerente de proyectos de precios, se llama, de una de las electrificadoras o de las empresas más grandes de servicios públicos de Australia. También he vivido en Estados Unidos, he trabajado en Chile, Estados Unidos, Australia y Colombia. Esos son los 3 países donde yo he tenido experiencia laboral. Y recientemente he venido trabajando muy fuerte en desarrollo de proyectos. Bueno, yo toda la vida he trabajado en transformación digital y proyectos tecnológicos, pero últimamente vengo trabajando muy fuerte en estrategia de datos en las empresas y estrategia para adopción de inteligencia artificial. Actualmente soy gerente de tecnología para una multinacional, para una empresa latinoamericana colombiana con presencia en Perú. Eh, y estamos trabajando también en la estrategia de adopción y de inteligencia artificial, especialmente para poder llevar digitalización sobre todo a zonas rurales, porque la empresa en la que trabaja en el sector de oil and gas. Creo que eso es un rundown. Y en alguna vez en la vida fui ganadero, pero eso es otro cuento. Muchas gracias, ingeniero. Se conecta también Alexandra Soto Restrepo. Alexandra, entiendo que está en Medellín, Alexandra, o en Envigado. Le escucha el ingeniero Leonardo en Hola, Bogotá. profe. Hola, Sí, me Alexandra, ¿cómo conecto estás? desde Medellín. ¿Cómo están? ¿Qué Si tal, la escucha Alexandra? el Buenas ingeniero tardes. Leonardo, quiere escuchar un poquito de su proyecto, para que pues él, ahora en su exposición más o menos pueda adaptar el conversatorio a la temática, a la importancia del marketing digital en economía solidaria. Bueno, me disculpan que no encienda la cámara, pero tengo problemas de conexión. Nuestro proyecto consiste en realizar una propuesta a la Universidad Cooperativa de Colombia de manera que podamos convocar a los agricultores de las distintas regiones. La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con 16 campus a nivel nacional, mejor dicho, a lo largo y ancho del territorio. Entonces, queremos que UCC sea un territorio, convocar a los agricultores, visitar campus, al mismo tiempo destinar Es muy mala señal, ¿no? Sí, no lo escucho bien. el consumo responsable, el comercio justo, eh, todo lo que es la alimentación sana, los productos
agrológicos sanos, pero sobre todo, visibilizar al campesino y que seamos conscientes de que hay que pagar lo que es, porque queremos dignificar ese sector productor. Interesante, No sé Alexandra, muchas si gracias. es claro. Ingeniero Muchas Leonardo, gracias. gracias, Alexandra. En varios de los proyectos que tenemos acá, hablando desde el campo, hemos logrado identificar la estructura de canal en la cadena de abastecimiento del campesino, pues no lo favorece mucho. Es decir, buena parte de la rentabilidad del producto se queda en el intermediario, en el mayorista, en el retail, ¿sí? Pero usted va a mirar y realmente la rentabilidad al campesino, pues no le queda. Uno ve por las calles, por las vías nacionales, campesinos sacando los bultos de papa, los bultos de limón a 10.000 pesos, los bultos de naranja. Acá, por ejemplo, tenemos campesinos en Lebrija que ellos no son los que ponen el precio del guacal de la guayaba, ingeniero, lo pone el mayorista. Y hemos logrado identificar que a partir de estas herramientas digitales, a partir de las grandes oportunidades que hay en la inteligencia artificial, sí, en la inteligencia artificial, pues podríamos ahorrarle al campesino esa intermediación y de hecho ya tenemos a los campesinos en esos mercadillos, no sé si usted lo ha visto en Bogotá, ingeniero, haciendo esos mercadillos en los parques, en centros de ferias, pero sentimos que la infraestructura logística del campesino pues no es tan robusta para llegarle, por ejemplo, a Bucaramanga, un campesino no podría llegarle a 15.000 tiendas diarias. Entonces hemos identificado que a partir de saber contar historias podríamos darle una vuelta a esta tendencia y mirar a ver de qué manera, por ejemplo, en el proyecto de Alexandra, hablábamos el martes pasado de qué manera podemos evangelizar o crear una cultura de que los clientes pudieran ir a comprar al punto de origen, aunque lo entiendo que eso puede ser difícil. Pero hay muchas herramientas que probablemente desconocemos a partir de las herramientas básicas del marketing tradicional y que con invitados como los que hemos traído, el sábado pasado estuvo el ingeniero Arango desde Alemania, estuvo el ingeniero Salas, también desde Bucaramanga. Muchas de las cosas que nos han contado nos han permitido identificar pequeñas herramientas que pudiéramos aplicar al sector del campo, al sector rural para llegar al urbano. También tenemos cooperativas de ahorro y crédito y como usted se dio cuenta, también tenemos un proyecto muy bonito para el desminado. Entonces, ese es como el contexto, ingeniero Leonardo, en el que nos estamos moviendo en esta cátedra que se llama Marketing Digital en la Economía Solidaria. Y con ganas de enriquecer, pues con toda esa experiencia que usted tiene, porque yo sé que usted también ha manejado el tema del tema de los drones y nos explicaban, nos han explicado un mundo de cosas muy interesantes, pero no le quiero quitar porque el protagonista de hoy es usted, ingeniero Sánchez. Muchas gracias. No, señor. A ver, pensando un poquito, ya, así, hablando, pensando en voz alta, digámoslo así. Sí, la cuestión en el mercadeo es que el precio de un bien, uno pensaba que era el costo más un margen que se quiere ganar, pero resulta que el precio de un bien es lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo y eso está bien establecido. Hay unos bolsos de esos que usan las mujeres o morrales que utilizan los hombres que son absolutamente carísimos y otros que son muy económicos. Y la verdad, la diferencia de calidad entre uno y otro no es mayor cosa. O sea, hay unos bolsos que se llaman Louis Vuitton que yo me admiro de ver en Europa cómo la gente paga millones de pesos por un bolso de esos, ¿cierto? Y uno de los bolsos que producimos nosotros acá en una máquina nacional no se diferencia mucho en calidad y en cierta forma en diseño. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar tantísimo dinero por un bolso de esos y no está dispuesta a pagar todo ese dinero por otro bolso, cuando la calidad es la misma? Entonces, mucho de eso sí tiene que ver en la diferenciación y en las emociones que uno haga evocar en la persona que le va a comprar, ¿cierto?
el que paga esos millones de pesos por ese bolso no solamente está pagando por un bolso para meter las cosas, está pagando por una forma en que se ve a sí mismo, ¿cierto? Paga para alimentar su ego, paga para alimentar y sentirse especial, paga para alimentar el hecho de que las otras personas lo miren y le digan ciertas cosas. Entonces hay un componente emocional alrededor de lo que uno compra. Y la cuestión es encontrar precisamente ese componente emocional y aprovechar ese componente emocional y encontrar el mercado donde resuena ese componente emocional. Entonces, a riesgo de no ser claro, pues en este país uno no ve muchísima diferencia entre un aguacate y otro. Y en el aguacate entonces a veces le hablan a uno desde la denominación de origen, ¿cierto? Es que este aguacate es de no sé dónde. Y ese lugar ya logró una diferenciación, ¿cierto? Entonces a uno lo tienen convencido. Yo la verdad no sé si un aguacate es diferente de otro, si es de San José o si es de no sé dónde. No, yo no le siento la diferencia, pero ya hay un legado hablando de eso. Entonces, a lo primero lo que yo diría es, ¿cómo hago yo para que me paguen más por mi bien? ¿Cuál es esa historia que estoy contando o cuál es esa emoción que estoy evocando en la persona? ¿Sí? Yo no sabía que esos mercaditos campesinos eran una cuestión organizada. Hay uno en un parque muy cerca donde yo vivo y yo voy y le compro allá a la señora y hablo con la señora cuando está allá y ella me ayuda a escoger, porque soy más bien malo para escoger fruta y la señora me ayuda a escoger fruta. Pero yo no veo que la señora me cuente de dónde viene eso o me cuente cuál fruta está de cosecha. O no veo que la señora me diga por qué eso es especial y diferente. Ella solamente me atiende muy bien y me atiende muy bonito. Entonces no hay ninguna diferencia entre comprarle a ella y comprarle a cualquier otra persona o cualquier en una plaza de mercado o ir a comprar en el Éxito, donde las cosas son estándar. Ahí el Éxito le vende a uno la marca El Éxito, no le vende a uno la marca por cada una de las cosas que están ahí dentro, le vende a uno la comodidad y la facilidad de ir allá. Entonces, ¿por qué habría yo, si tengo que comprar fruta y también tengo que comprar carne, de ir a donde la señora que solo vende fruta e incomodarme y después ir a desplazarme al de la carne? Pues para eso voy al Éxito, donde lo encuentro todo en un solo lugar. Eso es lo que me ofrece el Éxito. Esa es la diferencia que me ofrece el Éxito, ¿cierto? Aparte de unas luces y una música y una experiencia en los sentidos para embolatarme, pero eso es lo que me ofrece el Éxito. Entonces, en el caso, por ejemplo, ¿qué? De Idalí, yo le preguntaba a ella, ¿por qué? Y esa pregunta, ¿por qué? Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando arranca un proyecto. Es lo primero. Usted lo primero que tiene que saber es por qué. Y tiene que saber por qué yo hago esto. ¿Por qué yo habría de hacer esto? ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, de Alexandra, no, de Catalina, que es la que hace sustitución de cultivos, ¿por qué habrían las personas de sustituir los cultivos? Y es difícil pensando, no soy experto en la materia, pero es difícil pensando que los cultivos ilícitos que pueden producir más dinero, ¿por qué habría una persona de sustituirlo por café? ¿O por qué habría una persona de sustituirlo por chontaduro? Y la primera respuesta que se le ve a uno en la cabeza es por plata. O sea, ¿por qué hago yo esto? Pues porque necesito vender, o porque necesito tener una empresa para poder hacer mercado. Pero más allá de eso, ¿por qué lo hago? O sea, ¿cuál es mi motivación? Y asimismo tengo que preguntarme la motivación o cuál quiero que sea la motivación de mis clientes. Entonces yo les pongo un ejemplo. En el trabajo, en la empresa donde yo trabajo, pues yo tengo como una marca de consultoría y me pueden encontrar en Instagram porque tengo una marca donde enseño de inteligencia artificial y yo me pongo a preguntarme, ¿yo por qué hago eso? O sea, ¿yo por qué habría de estar un sábado en la tarde participando en este conversatorio? ¿Yo por qué me paro un miércoles a las 4 de la mañana a escribir un post, a hacer una investigación, a aprender más de inteligencia artificial? ¿Por qué me paro a las 4 de la mañana y lo hago? ¿Por qué me pongo y lo hago a las 8 de la noche? ¿Sí? Y la razón a la que he llegado es porque a mí me preocupa la competitividad en Latinoamérica y no quisiera que la inteligencia artificial se convirtiera como en otro evento como la colonia,
donde todos sabemos que vinieron los españoles con los espejos y no sé qué, y a nosotros nos pareció magia. Entonces yo me dedico a desmitificar y a explicar cómo utilizar la inteligencia artificial y a que seamos más competitivos. Que a mí sí me preocupa que vengan los estadounidenses o los chinos y muestren cómo van de avanzados en eso y nosotros pues incautamente volvamos a entregar nuestros recursos como ocurrió en la colonia. Pero ese es mi porqué. Eso es lo que me motiva a mí por la mañana. Entonces, cuando yo puedo articularlo y lo sé explícitamente y claramente, ese por qué me lleva a mí y me motiva más allá del dinero, ¿sí? Y alrededor de ese por qué empiezo a hacer, a construir una narrativa. Entonces, cuando Catalina me decía, no, están sustituyendo cultivos ilícitos y los están sustituyendo por café. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué habrían de hacerlo? O sea, ¿por qué? Si el otro es plata, pero tiene que haber alguna narrativa. Ellos deben sentirse mejor porque ya no están contribuyendo a ese veneno que es la cocaína, ¿cierto? Entonces yo me siento bien conmigo mismo, eso me hace sentir bien a mí mismo porque a pesar de que estoy haciendo un sacrificio o estoy teniendo un costo de oportunidad, de todas maneras estoy haciendo algo bueno, ¿cierto? ¿Por qué habrían encontrar el por qué habrían los indígenas de trabajar y de participar en el proyecto de Flor de Jamaica? Más allá de que necesiten los precios, pero ¿por qué? ¿Es la Flor de Jamaica su flor? ¿Le sale algo como de patriotismo o de pertenencia desde adentro? ¿O hay una narrativa de que vamos a sacar adelante este proyecto? Hay un por qué más allá del dinero, porque esa es la primera motivación. La gente va a la guerra y se hace matar por un porqué, por su patria, por su nación. Y la patria es un constructo, o sea, los límites que separan a Colombia y Venezuela en realidad no existen. Se los inventaron los seres humanos y la gente se apropia de su sentimiento y yo soy mi sentimiento nacional y ese por qué lo lleva a ir hasta perder la vida. Entonces, encontrar el por qué y construir una narrativa alrededor del por qué le puede dar a uno, y ahí amarro con la idea original, una diferencia, una razón por la cual yo estoy dispuesto a ir hasta donde, señora, a comprar la fruta e incomodarme y después tener que ir a comprar la carne en otra parte. O esa de por qué construye una narrativa a través de la cual una persona está dispuesta a pagar millones de pesos por un bolso que puede encontrar por 50,000 pesos en otra parte, cuando la calidad no es tan diferente. Pero se creyó esa narrativa y esa narrativa le ataca su por qué. Porque yo me quiero sentir más especial, porque yo me quiero sentir diferente, porque yo quiero sentir que soy importante, porque yo quiero sentir que soy ecológicamente amigable. Entonces voy a comprar algo más caro, pero porque el empaque es biodegradable. Entonces, ¿qué quiere mi cliente, cierto? ¿Qué quiere mi cliente sentir? ¿Por qué habría de comprarme eso? ¿Y cuál es la narrativa alrededor de eso? Interesante lo que dice ingeniero Sala. Yo quiero abrir preguntas a los maestrantes que nos acompañan. Yo tengo una, pero ellos tienen unos proyectos muy interesantes y seguramente han construido preguntas porque yo puse su perfil eh, para que la adapten a su proyecto. Voy a abrir el espacio a preguntas. No sé si de pronto Idalí, Claudia, Alexandra, Diana que también se conecta hace un momento, tienen alguna pregunta con mucho gusto para el ingeniero Salas. Bueno, entre tanto la diseñan, yo sí estoy súper emocionado con lo que usted me está diciendo porque esa fue la razón por la que yo me volví docente, Leonardo. A mí me decían, pero ¿por qué, Genaro, si usted es director de mercadeo de una multinacional, qué tiene que ir a dar clase? Pues yo encontré la respuesta, tiene toda la razón, me encanta esa manera de plantear el marketing, el mercadeo. Y existiría la posibilidad de que ese por qué no fuera suficiente mirándolo desde el agro, Leonardo. Es decir, hay campesinos que seguramente encuentran la razón del por qué en la ética, en sentirse bien, en el aspecto legal, bueno, en los valores, los principios, etcétera, etcétera. Pero resulta de que a diferencia en los países, en Europa, nosotros no estamos tan subsidiados, no estamos financiados, el producto del campesino, el cacao, el café, qué sé yo, la naranja, la guayaba,
no es tan competitivo, como usted lo dice. Es decir, yo, ¿para qué me voy allá al mercado campesino aquí que tengo en Cañaveral si en el Éxito encuentro todo? Entonces, ¿ese por qué podría no ser suficiente, ingeniero? Lo que pasa es que yo no dije que el por qué fuera suficiente, dije que el por qué era el punto de partida. ¿Sí? Uno arranca del por qué. Eso es lo primero que soluciona, su por qué, para que su por qué sea como esa gasolina que lo lleva a dar a sortear los momentos difíciles. Entonces, el por qué es solamente el punto de partida. Ahora, compararnos, por ejemplo, con países europeos, lo primero que uno como colombiano tiene que recordar es que ellos, o sea, que el tipo de sociedad que vivimos nosotros es inventado por ellos y que ellos nos llevan mucho tiempo de ventaja como sociedad, ¿sí? Nosotros contamos que vamos de 2026 años, ¿cierto? Y esos 2026 años son desde la muerte de Cristo, que es un señor que vivió en esa zona en esa época. Pero antes de eso, de estos 20, 25 años, esos manes llevaban viviendo muchísimo tiempo también. Entonces nosotros como sociedad, como nación, ¿cuánto tiene Colombia? Como 400 años, ¿cierto? O sea, como país 200, y ya construyendo la sociedad llevamos 400 años. Y esa gente lleva 10.000. Los egipcios tenían 10.000 años antes de que empezáramos a contar. Entonces esa gente lleva muchísimo tiempo. Entonces, como lleva muchísimo tiempo, ha aprendido estas lecciones antes y las ha ido construyendo en el tiempo. Entonces, uno va y mira y ellos tratan de diferenciar siempre sus productos y de arriesgarse a las cosas nuevas, ¿sí? Entonces, ellos subsidian a sus campesinos, pero subsidian a sus campesinos porque tienen otros negocios. En Países Bajos, por ejemplo, hay una gente que produce unas máquinas para poder hacer los microchips que van dentro de los computadores y nadie ha sido capaz de replicar esas máquinas. Los manes tienen todo el mercado, ellos venden y esas máquinas, eso produce muchísima plata de la cual sacan para subsidiar a sus campesinos. Pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros lo único que hacemos es producir petróleo y vamos al vaivén del petróleo y el petróleo es algo que poco a poco está perdiendo mercado porque cada día hay más gente con carros eléctricos. Entonces, ¿dónde está Colombia participando en la nueva idea para que pueda sacar ese dinero para poder subsidiar a los campesinos? Es que de alguna parte tiene que salir el subsidio de los campesinos, ¿sí? Entonces, asumir que el modelo de negocio vaya a funcionar por el subsidio, pues es como sentarse a esperarse uno a ganarse la lotería. O sea, eso ya no depende de uno. Hay que hacer otro plan, hay que hacer un plan que le funcione a uno. Y lo primero, el punto número uno de ese plan es el por qué. Después del por qué, pues tiene que venir todo eso que supongo que están enseñando acá, que el precio, que lograr la plaza, que hacer la estructura de promoción, que entender para dónde vamos, que la identidad de la marca, el logo, todas esas cosas, pero todas esas cosas vienen después de que uno tenga clarísimo el por qué. Uy, yo hablé de los campesinos, y ve, y Claudia Catalina levantó la mano. Seguro no le gustó algo de lo que yo dije. Interesante, interesante. Vamos a ver. Claudia de Popayán, adelante. No, súper de acuerdo con lo que dijo. De hecho, nosotros pues brindamos un apoyo económico para que las personas puedan hacer esa transición. Sin embargo, nuestro nicho, digamos, o en las personas tienen, bien sea café, chontaduro o cacao, porque eso significa que ellos están buscando hacer esa transición desde antes de que el programa llegara, que de pronto no lo han podido hacer porque a veces el cultivo ilícito implica mantener a sus hijos, su vida, ¿sí? Y evidentemente, como tú lo acabas de mencionar, un cultivo legal es muy difícil que llegue a esos márgenes de rentabilidad. Entonces, primero nosotros nos enfocamos en esas personas que ya de una u otra manera han tomado esa decisión por su tranquilidad, porque sabemos que en los territorios donde están estos cultivos, pues los márgenes de violencia son muchísimo más grandes. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos. Y ya una vez pues ellos hagan la sustitución, ya viene un trabajo que es un poco más complejo y es poderles que les pueda mantener un precio que si bien no va a alcanzar pues el del cultivo ilícito, por lo menos les permita tener una calidad de vida digna. Y pues ahí es donde viene toda la complejidad, porque para lograr eso pues primero se necesita un producto de calidad y pues eso tiene un trabajo bastante
grande y pues ahí también es donde nosotros vamos a trabajar con las asociaciones. Y entonces me parece muy interesante esto de contar historias y hacerlo también desde la línea de las asociaciones. La mayoría de ellas pues no tienen un producto transformado como tal, pero sí tienen una materia prima. Y lo que suele suceder es que esa materia prima la quieren exportar para otro país, pero se hace una intermediación. Entonces sería muy chévere que a través de este tipo de mercadeo y de lo que ustedes nos dicen, se pudiera lograr captar a un cliente directo y de pronto revisar o quitar un poco esa intermediación que a veces deja pues márgenes de rentabilidad muy bajos para los campesinos. Entonces me parece súper fundamental todo lo que has hablado y no sé si tengas como alguna recomendación específica hacia asociaciones. No, hagamos un ejercicio antes de ir con Idalí. Entonces, si quieres, Catalina, me parece súper chévere lo tuyo. Entonces, pues pensemos, porque yo no me las sé todas y no traigo aquí una receta que le funcione a todo el mundo. Entonces, pensando, ¿por qué un campesino habría de salirse de un cultivo ilícito cuando puede ser más rentable y hasta puede estar obligado a hacerlo? Tú mencionaste la palabra tranquilidad, pero ¿hay alguna otra razón detrás aparte de la tranquilidad, que te hayan manifestado ellos? ¿Por qué hacerlo? Pues yo creería que esa es como la principal, pero también pues que realmente ellos quieren tener una calidad de vida, digamos que apropiada o pues digna, por así decirlo, y pues ese cultivo es como lo único que se los permite. Entonces, también es un poco el tema económico y pues ellos están dispuestos a sacrificar un poco ese tema económico, pero siempre y cuando tengan un cultivo que les garantice mínimamente pues unos ingresos para vivir dignamente, porque si no podemos garantizar eso, por mucha tranquilidad que haya, pues no va a ser viable esa transición y en algún momento ellos van a regresar al cultivo ilícito. Claro, Catalina, pero entonces si ves que ellos están diciendo queremos que nos garanticen, pero el mensaje aquí es yo tengo que garantizármelo yo, voy yo a garantizármelo, porque es que yo no puedo esperar que los demás vengan y monten todo un andamiaje para que para que me den a mí la garantía. Entonces, pensando yo, digamos que fuera tranquilidad, ahí tiene que haber un porqué más profundo de por qué para que una persona haga eso. Pero digamos que sobre tranquilidad, y ustedes tienen una agremiación, entonces sobre tranquilidad construimos un ideario de que esta región o este pedazo lo vamos a sacar adelante y lo vamos a hacer un lugar más tranquilo, si tranquilidad es el principio. Entonces habría que construir ese imaginario donde todos se imaginen para dónde van. O sea, no es que llegamos allá y no es que alguien venga y nos lleve allá, es que nosotros vamos a montar esa narrativa regional. Vamos a imaginarnos cómo queremos que sea esta región, ¿cierto? Y esa narrativa, esa historia que nos vamos a contar de hacia dónde vamos, de lo que nos imaginamos como sociedad donde queremos llegar, esa historia es la que nos va a llevar a nosotros a trabajar, a hacer los sacrificios que tengamos que hacer con la esperanza de llegar hacia esa meta. Ya nos imaginamos hacia dónde vamos, ¿cierto? Y entonces si uno ya dice, listo, es más, vamos a llamarle al pueblo, lo vamos a llamar tranquilidad. La marca de lo que vendemos se va a llamar tranquilidad. Entonces ahora vamos a montar nuestro producto alrededor de esa narrativa y le vamos a contar al mundo que este es un lugar que está tratando de ir en contra de la corriente, en contra de unas situaciones muy adversas, ¿cierto? En contra de una gente armada que nos está obligando a vivir como nosotros no queremos que vivamos y por eso entonces vamos a sacar este producto que se llama tranquilidad. Esto estoy hablando, imaginándome sobre la marcha, ¿no? Esto no es que quede escrito en piedra, pero es para ejemplificar el poder desde el por qué crear la narrativa. Entonces, si yo hago eso, lo siguiente era lo que hablamos del diferenciamiento. Tiene que haber alguna diferencia. Entonces, como tú dices, nosotros producimos chontaduro. Está bien, pero ¿por qué no producimos mermelada de chontaduro, por ejemplo? ¿O por qué nos inventamos un té de cáscara de chontaduro y hacemos toda una fábrica de té y vendemos té o agüitas aromáticas con la cáscara de chontaduro y le decimos a la gente que la cáscara de chontaduro da tranquilidad? Así como el agüita de toronjil da tranquilidad y empezamos a crear una narrativa diferenciadora del producto a través de todo eso. Y en la etiqueta puede ir el cuento y la etiqueta puede ser una foto de la región y se puede hablar de toda esta historia y el tecito
no perece, entonces uno puede exportarlo, por ejemplo, a Europa y echar ese cuento en otro idioma y empezar a vender la narrativa, pero todo viene desde el por qué. Ustedes allá, señores de Holanda y de Alemania, nos van a ayudar a nosotros a poder materializar este pueblo de tranquilidad, porque el pueblo queremos llevarlo hasta la tranquilidad e involucrar a todo el mundo en esa historia. Entonces, ¿yo por qué habría de comprar un té de cáscara de chontaduro, que puede ser, si yo hago la mermelada me sobra la cáscara, entonces con la mermelada, con la pulpa hago la mermelada y con la cáscara hago el té y no pierdo nada del chontaduro? Entonces, ¿por qué habría yo de comprar un té de cascarita de chontaduro y no el té de al lado que hace la gran fábrica? Ah, porque aquí yo estoy ayudando a ese sueño que es la tranquilidad en la región, ¿cierto? Bueno, que a eso requiere comunicación, para eso están las redes sociales, eso es lo que ustedes están aprendiendo acá. Eso requiere montar el producto, eso es lo que ustedes están aprendiendo acá. Eso requiere saber cómo hacer y levantar las cosas de exportación y sacar los permisos para poder exportar, eso lo aprende uno acá. Pero todo viene con un solo hilo conductor, que es esa historia y esa narrativa a través de la cual lo voy a llevar. Y podría arrancar desde el porqué, pero hay que averiguar muy bien el porqué. El porqué no puede ser un porqué sintético, tiene que ser realmente el porqué, o sea, debe ser realmente el porqué de la gente, desde adentro, el fuego que lo consume desde adentro, a ir a hacer los sacrificios, los esfuerzos, lo que tenga que hacer con tal de llegar allá, ¿cierto? Porque si la narrativa sigue siendo, ¿cómo hacemos para garantizar que los demás se comporten de una forma y garantizar de que los demás me paguen a mí No, yo nunca voy a poder obligar a los demás a que hagan una cosa que yo no quiero. Ah, bueno, a través de peleas y a las malas y exigir y demandar, pero todo eso requiere energía, una energía que tal vez está mejor enfocada y es más sostenible si yo me pongo a pensar y a planear cómo hacer las cosas. ¿Tiene eso sentido? Catalina, no sé, hablé mucho. Toca que Genaro, profe Genaro, me ayude a parar y me haga las preguntas. No, Sigo está bien, derecho yo hablando. estoy tomando nota. Claudia, ¿tiene sentido Tiene lo que dice bastante el ingeniero? sentido. Sí, tiene bastante sentido, pero ahorita que estabas mencionándolo me quedé pensando en que muchas veces tú les preguntas a las personas y no lo tienen como interiorizado. Y justo por eso yo tampoco lo tengo tan interiorizado, porque las veces que lo he preguntado, de pronto lo que me han podido decir es eso. Queremos dejar atrás este cultivo, pues porque queremos que este sea un lugar de paz, como queremos construir paz, queremos mejorar la calidad de vida, etcétera, pero digamos que no está ese porqué tan arraigado y quizás es porque las personas tampoco lo han pensado. Entonces sí me quedo pensando como de qué forma uno podrá llegarle a la gente para que interiorice y te puedan contar ese porqué. Es que requiere trabajo, es que no es una cuestión de sentarse, no es una cuestión de 10 minutos, no es tan evidente y eso les puede tomar meses solo pensando. Entonces, cuando yo hablaba del tiempo que nos llevan los europeos, ¿cierto? Del hecho de que este país tiene 200 años y allá en Europa llevan 10.000 años ellos como sociedad, una de las cosas que ellos nos llevan la ventaja es en la capacidad de planeación. Y no es coincidencia que la mayoría de países más ricos del mundo sean países que tienen estaciones, porque nosotros hemos sido bendecidos de vivir en el trópico. Y en el trópico, yo, si tengo que ir a hacer una vuelta de barco, pues no tengo que ir a hacerla ya, o sea, voy y la hago más tarde. Y más tarde lo peor que puede pasar es que me retrase 10 minutos porque llueve. Pero cuando usted vive en esos países nórdicos, si usted no vaya a hacer su vuelta de banco ya mientras puede que nieve y no pueda dentro de 2 semanas hacer la vuelta de banco. ¿Sí me entiende? O sea, hay una cuestión de planeación detrás de las cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, a mí de niño me enseñaron una historia que se llamaba La hormiga y la cigarra, ¿cierto? Y la hormiga guardaba y almacenaba y planeaba para el futuro y la cigarra se pasaba de fiesta. Yo vivía en Barranca Bermeja y yo nunca entendí esa fábula. O sea, muy chévere la historia y todo, pero no le veo el valor. ¿Por qué? Porque es que acá en Colombia todo el año hay comida. Todo el año hay comida. En cambio, cuando usted vive en los países donde neva, usted tiene que planear porque si no se muere de hambre en el invierno. Usted tiene que planear.
Los niños desde pequeños se dan cuenta que tienen una ropa en el closet y cuando llega cierto mes del año, sacan esa ropa, la guardan en un baúl y sacan la ropa de la otra temporada y la ponen. Es decir, ellos van sintiendo cómo va pasando el año. Ellos sienten cómo va pasando el tiempo y necesitan planear. Entonces acá en Colombia nos ponemos objetivos y como el mes de marzo es igual que el mes de septiembre, entonces a uno le coge la noche para hacer todo. Porque no hay esa sensación de que el tiempo va pasando y de que el año va pasando. Todos los días son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje a Catalina y por qué digo eso? Porque es que nos volcamos a la acción sin haber planeado. Y si usted quiere saber el éxito de los europeos, planean el 70% del tiempo del proyecto se les va planeando y el 30% ejecutando lo que planearon. A nosotros nos parece que si nos sentamos a mirar por la ventana, a pensar y a planear, es tiempo perdido. Y ese es el tiempo más valioso. Sentarse a pensar y a planear, sentarse a escribir. Que estaba con mi esposa y estábamos hablando, no sé qué, y ella tiene como unos retos, está empezando un trabajo nuevo con una empresa desarrolladora de software en San Francisco, en Silicon Valley, en Estados Unidos. Ella trabaja desde acá y tenía unos retos y me hablaba y no sé qué. Y entonces estuvimos hablando un buen rato y hicimos un tren de pensamiento y llegamos a una conclusión y le dije, tómate 40 minutos para escribir tus pensamientos en este momento, a mano alzada. ¿Qué pensaste? ¿Qué concluiste? ¿Qué fue lo que se te fue? No sé qué, no sé qué. Y me decía, no, vamos, que tenemos que ir a hacer mercado. Y le decía, no, estos 40 minutos son más importantes que todo. Siéntate y empieza a hilar tus ideas, lo que tienes en la cabeza, como cosiendo un suéter, con el hilo que va pasando y va conformando una camisa, que todo ese desorden empiece a tener un hilo conductor. Y se sentó en esos 40 minutos, eso fue el fin de semana pasado, y ayer estábamos hablando, y me decía, tú no te imaginas el cambio que hace en la forma en cómo me comunico con los ingenieros de planta, porque ahora ya sé para dónde voy, ya sé dónde están las deficiencias y ya sé cuáles son los vacíos, o sea, los puse explícitos. Entonces, el mensaje es ese, sentarse a planear, sentarse a pensar, sentarse a investigar. Es tiempo que nosotros muchas veces por la cultura pensamos que es tiempo perdido y es el tiempo más importante. Si ustedes cogieran a Colombia, el mapa, y lo pusieran encima de Europa, nosotros somos más grandes que todo España, todo Portugal, un pedazo de Francia y la parte de arriba de Colombia llega hasta la parte de abajo de Inglaterra. O sea, Inglaterra es como el tamaño de Cundinamarca y Boyacá juntos, no más. Nosotros somos muchísimo más grandes que los europeos, solo que no hemos aprendido una lección fundamental y es siéntese a planear lo que va a hacer. Entonces, Catalina, encontrar ese porqué puede llevarles a ustedes un muy buen tiempo, pero si encuentran el buen porqué, sobre eso se construye la narrativa. Entonces hay que dedicarle tiempo a eso. Y Dalí lleva esperándome a que yo la escuche un poco de tiempo y qué pena que me demore en llegar hasta acá, pero ya la puedo escuchar. No se preocupe que me estaba dando ideas y ya me estaba autocontestando. Pero sin embargo, las voy a hacer porque ya no son una, sino dos. Ok. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá, porque va a ser una gran mentoría en cuanto a apoyo para nuestros proyectos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estrategias de marketing digital consideran más adecuada para promocionar los productos agroecológicos o comunitarios en contextos rurales, donde el acceso a la tecnología puede ser limitados? Y la segunda es, ¿cómo se puede aprovechar la identidad cultural y territorial en las herramientas digitales para generar valor agregado? Posesionar un producto como la flor de Jamaica en mercados regionales e internacionales. Bueno, la primera es una estrategia de marketing en lugares con poca conectividad, ¿cierto? Limitación, sí, señor. Yo pensaría que aquí ya no es cuestión de marketing, sino de ventas. Yo aprendí a las malas, a pesar de que estudié marketing, después tuve que ser vendedor y aprendí a las malas que son muy diferentes las dos cosas. Las ventas tratan de decirle a la gente lo que quiere oír, ¿cierto? Eso se trata. Si usted puede convencer a la persona, imagine que la persona está triste y quiere estar contenta. Entonces la persona está triste y quiere estar contenta. Si usted logra convencerlo de que usted lo lleva del estado de tristeza al estado de contentitud
a través de su producto, ahí es donde vende, ¿cierto? Ese es el momento en el que usted vende, cuando lo convence de que su producto lo va a llevar de un estado al otro estado. Lo que pasa es que es difícil saber o entender para la persona qué quiere decir un estado de felicidad, o sea, cuándo estaría contenta. Ahora, no es felicidad plena en todos sus sentidos, sino felicidad de que, no sé, a mí me apretan los zapatos, entonces estaría más feliz si los zapatos no me apretaran, entonces le voy a vender unos zapatos que son de su talla, ¿sí me entiende? O sea, es felicidad en torno al tema o al contexto de lo que se está comercializando. Entonces, yo me tomaría un tiempo en averiguar, pensar y ¿Se le fue el audio, ingeniero? No se escucha. Sí, se le fue el audio. ¿Aló? ¿Ahí ya otra vez o no? ¿No? Perfecto, ya lo escuchamos de ¿Sí? nuevo. Ah, bueno, súper, súper. Es que no me funciona acá el registro. Ah, bueno, estaba hablando de que a mí me parece que aquí ya es una estrategia de venta. La Perdón, estrategia ¿ustedes de están escuchando? Sí, yo ya estoy escuchando. No sé, ¿Sí? ¿No, Alexandra, si no está escuchas? escuchando, Claudia, Diana, yo ya estoy escuchando, sí. ¿Y Ali no escuchas? Ah, Cindy dice que sí. Se salió, yo creo que se vuelve a entrar y Ali para que se le configure el audio. Entonces estaba hablando de que según la pregunta de Ali, ¿cómo hago yo para en un lugar de poca conectividad poder tener una estrategia de marketing digital? Pues con la limitada conectividad tengo que tener un mensaje que resuene mucho, que llegue mucho, ¿cierto? Y para eso yo quiero saber qué es lo que la gente quiere escuchar. ¿En qué está interesado? ¿Cuál es el tipo de contenido que está al que le está llegando o que quiere oír? Son memes, que está de tendencia y tratar de amarrar mi mensaje, mi porqué y mi historia a poder utilizar esas cosas que la gente quiere escuchar. Entonces, casi que le toca a uno volverse más creativo para hacer mejor uso del recurso, porque ella no dijo que no hubiera conectividad, sino que había limitada conectividad. Entonces, está uno compitiendo más duro por la atención de las personas. Porque acuérdense que en Instagram y en las redes sociales, uno lo que está es vendiendo, o lo que ellos venden es atención, ¿cierto? Que la gente ponga atención. Entonces hay que buscar muy bien cómo hacer para que la gente ponga atención y para eso hay que hablarles de lo que ellos quieren oír. Y ese es el truco más viejo en el libro de ventas. Háblele a la gente de lo que la gente, dígale a la persona lo que la persona quiere escuchar y verá que le ponen atención. Y lo segundo es la parte de identidad territorial. Y eso sí es algo con lo que se ha luchado toda la vida en Colombia, porque desde hace un tiempo consumimos mucha cultura externa, consumimos mucha televisión de otros países, inclusive ahora la gente ve telenovelas de Corea, que uno que iba a pensar que las personas vieran telenovelas de Corea. Yo entendía cuando veíamos telenovelas venezolanas y después llegaron las telenovelas mexicanas, pero ahora las personas ven telenovelas de Corea. Entonces, generar esa identidad territorial se ha vuelto de pronto un poquito más complicado, ¿cierto? Así que hay que encontrar esas cosas de las que la gente se siente orgullosos. Eh, yo recuerdo que lo mejor que pudo haber hecho el gobierno colombiano por allá cuando estaba buscando el desarme de las FARC, decía, le ponía los comerciales del desarme y del entregue de guerrilleros en los partidos de la Selección Colombia, porque pocas cosas unen a este país tanto como la Selección Colombia. Creo que la Selección Colombia y Betty la Fea son como dos cosas que unen mucho a este país. Ay, Carlos Vives. Entonces hay que encontrar realmente dónde converge esa identidad territorial, qué es lo que nos hace sentir orgullosos, qué es lo que nos hace sentir únicos. Había un programa de unos bogotanos donde decían que el plato nacional, siempre nos ponen como el plato nacional la bandeja paisa, el tipo decía, el plato nacional es el sancocho, porque sancocho sí hay desde arriba hasta abajo de Colombia, en todas las partes hay alguna versión del sancocho. Lo interesante es que, al igual que los colombianos, el sancocho es una mezcla de cosas ahí que tiene más o menos sentido.
Entonces nosotros no tenemos como los argentinos, que el tango es su género musical y todos lo aceptan como su música es el tango. Aquí tenemos muchísimos tipos de música, ¿sí? No somos como los brasileños, que también tienen su música que los acopia a todos ellos. Nosotros aquí no hemos llegado a ese nivel de aceptarnos como una sola cultura. Entonces, ¿a dónde iría yo? Yo iría a encontrar qué en la región hace a la gente sentir orgulloso y explotar o crear la historia, la narrativa alrededor de eso que lo hace a uno sentir muy orgulloso en su región. Yo soy de Bucaramanga y últimamente la narrativa de Bucaramanga está alrededor de la comida rápida. Mejor dicho, los bumangueses le están convenciendo al resto de Colombia, y es cierto, que la mejor comida rápida del país está en Bucaramanga. Si usted quiere comer hamburguesas ricas, las hay en Bucaramanga. Si quiere comer buenas papas fritas y todo lo que compone una mazorcada, cosas de esas, en Bucaramanga hay una competencia feroz. Lo que quiere decir que hay muy buenos restaurantes de comida rápida, como en ninguna otra parte de Colombia. Entonces, esa es una nueva narrativa que han creado los santanderianos y los bumangueses, y el resto del país está empezando a decir, oiga, ¿sabe que sí? Yo fui a Bucaramanga, y se va a empezar a convertir en parte de la identidad regional. Entonces hay que buscar eso, hay que buscar de qué estamos orgullosos y empezar a tratar de contarlo y contarlo y contarlo con orgullo. Interesante. Quiero abrir el espacio a preguntas, aprovechando que tenemos al ingeniero Salas, Cindy Lorena, si tiene preguntas, Alexandra, que aparece ahí como en espera, y Dalí, si quiere hacer alguna contrapregunta. Aprovechemos estas visitas que realmente, estos encuentros realmente son muy limitados por el tipo de personas que traemos que son expertas en la temática. No sé si Diana Mantilla. Entre tanto, diseña las preguntas, ingeniero. Yo sí tomé nota de algo muy interesante que usted dice, y yo sí vi una luz en una de sus respuestas cuando me contaba o cuando nos contaba que usted va a hacer mercado y la señora que le vende la fruta, la verdura, se pone a ayudarlo a escoger, pero ella no le cuenta nada de la historia alrededor de sus productos, el territorio. Es un poco lo que yo vivo acá cuando voy a hacer asesorías a los empresarios, ingeniero Leonardo, que me empiezan a hablar de el problema tan berraco como hablan acá, de ventas, y el 90%, ingeniero, se dedican a contarme de la manera como aceitaron la máquina, ¿sí? Cómo aceitaron la máquina o la máquina que compraron, el aparato que compraron, la tecnología que compraron, pero en ningún momento me dicen el territorio desde donde están trayendo ese café, que es una historia mucho más bonita de escuchar y es mucho más fácil de comprar. No sé si me haga entender. Sí, En es- absolutamente. Y sí, más humana. en esa narrativa, por ejemplo, sí entró Arepasán, y hoy por hoy, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar, ingeniero Salas, que Arepasán está vendiendo por encima a Harina Pan? Cualquiera diría confusión de marca. Harina Pan, la de Venezuela, que se vino acá para Colombia, Empresas Polar. Y en esa narrativa ya han entrado muchas compañías, pero qué tan interesante lo que usted dice, porque a mí sí me abre una ventana, y es que los empresarios se ponen muy llorones y muy llorones en el proceso, muy llorones en el tema industrial, pero resulta de que ellos tienen el as bajo la manga, y es esa historia bonita que se teje detrás de su producto. Me gustó mucho eso, y bueno, no es metáfora porque a usted le sucede en la vida real. Me parece muy interesante de aplicar porque puede ser el aspecto cultural que nosotros tenemos que cambiar en esa narrativa, que me parece interesante, ingeniero. Sí, sí, muchas veces uno cuando está en el trabajo, y es absolutamente normal, se queda en el reto específico que tiene y deja de mirar el problema como todo, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno ni siquiera entiende cuál es el problema que está solucionando. Y uno tiene que mirar cada uno de los retos que tiene como un problema para la compañía. Entonces le dicen, ¿cuál es el problema? No, el problema es que se dañó el aparato de la tarjeta de crédito para cobrar por tarjeta de crédito. Ok, pero ¿por qué eso es un problema? No, pues el problema es que
no vamos a poder, no, pues que no se puede pagar, no, pero ¿por qué eso es un problema? Es la facilidad de pago, la persona podría ir y sacar plata, lo que no queremos es hacerle más difícil el pago, entonces encontremos mecanismos para hacerle más fácil el pago a los clientes. ¿Sí vamos a entender? Es el problema que tiene la compañía y no el reto inmediato que estoy viendo. Y ese es un ejercicio muy bonito de hacer. Yo trabajo con equipos técnicos y normalmente muchas de las primeras reuniones cuando hacemos kickoff de un proyecto, bien sea que vayamos a construir un software, bien sea que vamos a hacer alguna automatización o hacer un data flow, un flujo automatizado de datos para poder monitorear datos no solamente financieros, sino de desempeño, activos muy grandes como refinerías, yo me demoro mucho tiempo en que el equipo entienda el problema. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? El problema que estamos resolviendo es que toca montar una gráfica. No, ese no es el problema. El problema es que la compañía necesita monitorear si ese equipo se está calentando mucho, porque si se calienta mucho se daña y se pierden millones de dólares. Ese es el problema, que el equipo no se caliente o que podamos intervenir el equipo antes de que se caliente. No montar una gráfica, no montar unos números. ¿Sí? Entonces, si montamos los números, pero resulta que los números llegan una semana después de que el equipo se recalentó, pues entonces usted no atacó el problema real, o sea, hizo algo, pero no solucionó el problema que tenía que solucionar. Entonces, así como para empezar una narrativa, lo primero que uno necesita, y para empezar un proyecto, lo primero que necesita es entender el por qué lo hago. Para entender por qué lo hago, tiene que entender el problema. En el caso de Catalina, Catalina me decía, pues es que aquí lo que queremos es sustituir los cultivos. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que los cultivos ilícitos traen violencia. Entonces lo que queremos es deshacernos de la violencia. Eso es lo que queremos hacer, deshacernos de la violencia. Y para deshacernos de la violencia, entonces viene el por qué lo hago. Lo hago porque quiero tranquilidad y entonces empieza, sí que empieza a tener coherencia la cuestión, pero es una cosa diferente el por qué del problema, pero el problema es fundamental entender qué es lo que estoy solucionando. O voy a dedicar todo este esfuerzo a solucionar algo que nadie necesita que se solucione, o un problema diferente, ¿sí? Yo entiendo realmente cuál es el problema y soy capaz de escribir el problema y soy capaz de describírselo a otra persona. Y ese es el problema para la organización, el problema para mucha gente, ¿sí? No el problema mío. Ese es el problema para mucha gente, para la organización, para la empresa. Ingeniero, la FAO en sus indicadores habla de que nosotros podemos llegar a ser la cuarta, tercera despensa agrícola del mundo, porque pues nuestros territorios gozan de esa riqueza que usted mencionaba, climática y en el tema de los cultivos. ¿Qué podemos hacer en ese aprovechamiento en donde nosotros no cultivamos más allá de 6, 7 millones de hectáreas? Del gran potencial de hectáreas cultivables. Usted hacía ahora un paralelo y ya le damos la palabra a Claudia, que creo que quiere volver a preguntar, está muy interesada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacer uso de esas herramientas para la optimización? Yo estaba escuchando ayer una noticia que precisamente en esta decisión que están tomando en el Pentágono frente a lo que está pasando con Irán, y ya se va a dar cuenta por qué le hago la pregunta, frente a lo que pasó con Maduro y todas las decisiones que está tomando el Pentágono, hay detrás realmente un algoritmo, es decir, un algoritmo de decisiones. Usted entiende mucho más de eso que nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, esa gran central, ese gran Pentágono, para aprovechar eso que usted dice está por encima de los países europeos? No sé qué luz nos pueda dar en ese tema, porque yo sí sigo viendo al campesino colombiano en una brecha de analfabetización digital muy grande, muy grande. Yo tuve la oportunidad de dar cátedras en Berlín y realmente el acceso a la tecnología en salones en colegios en donde no hay ni baño, ingeniero, en colegios en donde no hay vidrios en esas ventanas, en ese frío. ¿Cuál es su pensamiento frente a eso, ingeniero? Es que eso son como tres cosas. A ver, Sí, primero, ¿por qué no ha llegado la digitalización? Y sí, eso es absolutamente cierto. Ha sido una de las grandes tragedias de Colombia, es que Colombia ha sido muy pro-rural, pro-urbano. Ha sido muy, no, por no decirlo antirrural, ha sido muy pro-urbano. Pero si usted se pone a verlo desde el punto de vista de los negocios, pues la inversión va a donde da el retorno.
¿Sí me entiende? ¿Usted a dónde lleva la plata? Pues a dónde le retorna. Me acuerdo la última vez que yo escribí un artículo acerca de macroeconomía de esta naturaleza, en la investigación me dio que el presupuesto de la ciudad de Medellín era 3 veces todo el presupuesto asignado al departamento del Chocó. El presupuesto del país para invertirle a la ciudad de Medellín era 3 veces todo el presupuesto de invertirle al departamento del Chocó. Entonces usted se pone a pensar dos cosas. Primero, pues Medellín, usted le mete la plata y sale plata, que es realmente lo que hay que hacer con el dinero, que rente, ¿cierto? Y el dinero del país también, porque es el dinero de todos los colombianos. Entonces, no es todos los colombianos trabajamos para ir a llevarles a unos poquitos a compensarlos. Todo ese dinero hay que ponerlo a replicar para que tengamos mayor beneficio y mejor estrategia Colombia. Pero lo otro que también era inverosímil es, el Chocó es una región con oro, con agua, con madera, mejor dicho, bien invertido, el Chocó mantiene al resto de los colombianos. La producción y la venta y la exportación de lo que podemos producir en el Chocó alcanza para mantener al resto de los colombianos. Mire, bien producido, los llanos orientales y el Chocó producen más que el resto del país. Eso es así. Pero entonces la plata se invierte en donde se ve renta. Entonces, ¿cómo hacer para que la plata se invierta entre los campesinos colombianos? Pues que la plata rente cuando se invierte en los campesinos colombianos. Y allá llegará el dinero, y allá llegarán las redes, y allá llegará todo eso. Eso se vuelve muy difícil, porque para que la plata rente hay que desarrollar esos territorios, y eso de nuevo requiere dinero. ¿Sí me entiende? Lo mismo que el Chocó. ¿Cómo hacemos para que el Chocó realmente florezca y pueda mantener el resto de Colombia? Hay que hacerle una inversión inicial. Entonces ahí es donde está el círculo vicioso. O sea, no llevo plata porque la plata no renta, pero para que la plata rente necesito haberles llevado plata. Entonces, por eso le digo que es bastante complejo. ¿Qué es lo que pasa con Irán y lo que hay detrás de la noticia del Pentágono? El Pentágono está detrás de un modelo de inteligencia artificial que se llama Claude, de una empresa que se llama Anthropic, y está obligando a la empresa Anthropic a que levante unos límites que le pone para que esa inteligencia artificial no sea abusada y no produzca dificultades o retos frente a la población gringa. Es decir, esa herramienta es muy poderosa y puede ser utilizada para espionaje doméstico, y eso es lo que la empresa se le está oponiendo al Estado, al Pentágono en hacer, y ellos lo quieren precisamente para la guerra en Irán. Eso por la parte de la guerra en Irán. Y finalmente, ¿cómo hacer para la parte de alfabetización digital en las regiones rurales? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, y es algo que francamente es parte a lo que yo me dedico. Dentro de lo que yo hago y con la empresa, como es una empresa de oil and gas, como es una empresa del sector petrolero, pues muchos de los campos están en selva y están en regiones muy, muy adentro de la ruralidad colombiana. Y a veces con el departamento y con las áreas de manejo social, yo dedico parte de mi tiempo para ir a dar estas charlas en esos lugares y en esos puntos. A ratos le ponen atención a uno como sus estudiantes y están interesados, pero a ratos no les causa el menor interés. Y cuando alguien no está interesado, es muy difícil que realmente uno pueda hacer algo, porque la gente le hace a uno una pregunta de algo que es sofisticado para que sea sostenible en el tiempo, y está esperando que uno dé como con una varita mágica, una fórmula secreta que lleve absolutamente en 10 minutos, mejor dicho, todo quede solucionado, y eso no existe. Eso es cuestión de ir construyendo las cosas por tiempo y por cultura. Entonces yo a veces voy y doy mis charlas sobre digitalización, manejo de datos e inteligencia artificial, que en Instagram también me siento y entrego ese contenido para enseñar de eso, pero muchas veces hay una sensación de inmediatez. Dígame algo que yo pueda hacer y dentro de 10 minutos todo quede solucionado. Y eso, si alguien le dice a usted que le va a dar eso son mentiras. Entonces, mejor dicho, no le tengo respuesta para cómo mejorar el nivel de digitalización en las zonas rurales, porque en gran parte depende de la motivación de cada individuo. O sea, pueden haber individuos muy motivados con muchas ganas, como pueden haber individuos que no quieren. Entonces, eso es muy complicado. Cuando usted vive en la ciudad, casi que está obligado. Pero acá usted sí tiene una estudiante, varios, pero una estudiante muy motivada con lo que usted está hablando. Claudia desde Popayán quiere volverle a preguntar.
Ella sí está muy Catalina. motivada. Adelante, Claudia. Dos preguntitas, gracias, dos preguntitas muy rápidas. La primera es que tú nos comentabas que tenías una página de Instagram donde enseñabas todo este tema de inteligencia artificial. Si serías tan Sí. amable de pasárnosla, me parece súper interesante poder aprender más de ese tema. Mira, te voy a escribir acá por el chat, dame un segundo, porque se llama Datiaos, pero es que la gente escribe a veces Datia 2 y no es Datia 2, es Datiaos. Entonces, si me buscas así en Instagram o hasta en TikTok, también me puedes Ok, encontrar. ¿Listo? vale, muchas gracias. Y la segunda es si tú nos pudieses pasar un poco esos tips que a ti te han funcionado en el tema de planeación, que con todo lo que dijiste me pareció súper interesante. Pronto Ok. cosas que tú hayas aplicado y que nos puedas como orientar un poco en ese tema. En planeación. Ok, ok. Em, bueno, voy a presentar pantalla, si no le importa, profesor Genaro. Aquí en ese QR pueden Ahí encontrar ya en estamos Instagram. viendo. Ok, ahí en ese QR pueden encontrar en Instagram a Dateados. ¿Sabes qué me gusta hacer a mí? O sabes cuál es el primer reto que yo tengo? Y es, Claudia, y ayer estaba precisamente pensando eso, es el miedo a sentarse a planear. O sea, es el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco. Y ayer me estaba pasando porque voy a iniciar un curso o tengo que diseñar un curso de agentes de inteligencia artificial porque mis estudiantes me han estado pidiendo que monte el curso de agentes de inteligencia artificial. Yo tengo un curso básico de asistentes y de conocimiento básico de IA. Entonces, los que terminan ese me están pidiendo el siguiente. Y la verdad, he tenido es como miedo de sentarme a hacerlo. Y eso es lo primero que uno enfrenta, el miedo a la hoja en blanca y a sentarse a planear. Entonces, punto número uno, no tengamos miedo, o sea, a la hoja en blanco, a rayar sin sentido. Y la forma más fácil de rayar sin sentido son los mapas mentales. Entonces uno coge y pone en la mitad, en el centro, escribe el tema principal y empieza a escribir las ideas, actividades, lo que tiene que hacer, lo que se le ha ocurrido, a quién debería llamar a preguntarle y empieza a escribir todo lo que tiene más o menos en la cabeza y escuchado. Después de que tenga todo eso ahí en esa hoja, yo normalmente tengo como un blog de hojas grandotas, es que lo estoy mirando porque lo tengo ahí al lado, un blog como de pliego, donde arranco la hoja y empiezo a hacer y hago mapas mentales. Cuando tengo el mapa mental, cojo colores y por colores empiezo a ponerle códigos a las cosas. Es como si cogiera cada una de esas ideas y la pusiera en una categoría o en un balde diferente. Entonces, ¿qué de eso son actividades por hacer? ¿Qué de eso son cosas que desconozco y tengo que averiguar o son respuestas que necesito buscar? ¿Qué de eso son ideas que yo debería explorar? ¿Qué de eso, no sé, dependiendo de lo que yo ponga ahí, entonces empiezo a categorizar. Dicen que el conocimiento solo es conocimiento cuando uno puede ponerle categorías. Entonces tú dices, ok, estas son cosas por hacer. Lo que voy a escribir en rojo son cosas por hacer. Lo que voy a escribir en azul son cosas por aprender. Lo que voy a escribir en verde son llamadas que tengo que hacer. Entonces le va uno poniendo categorías. Y después de que va teniendo las categorías, ¿cierto? Entonces ya hace una hoja de ruta. Entonces empieza a coger todo eso y empieza a darle un orden. Yo normalmente los numero por urgencia, A, B y C. Entonces, A es lo más urgente, B es lo medianamente urgente y C es lo que puede esperar. Entonces, vuelvo y le pongo a todas esas categorías que ya puse en colores, les pongo A, B y C. Y cuando ya tengo, miro todas las A's y empiezo a decir en orden, voy a ir haciendo esto. Tran, tran, tran. Entonces, primero voy a hacer esta llamada, pero para poder hacer la tercera llamada tengo que haber investigado esto. Entonces, primero una llamada, después la investigación y después la segunda llamada. Tengo que sentarme a hacer esta presentación de PowerPoint, pero para hacer la presentación de PowerPoint tengo que haber averiguado este dato y empieza uno a hacerse una hoja de ruta. Y después uno confía en la hoja de ruta que se hizo y ahí sí viene la persistencia, la resiliencia, la disciplina, va haciendo y llevando a cabo la hoja de ruta, pero porque es una hoja de ruta bien pensada, bien consensuada, como les decía, no es volcarse a la acción, ¿sí? Hace muchos años cuando yo dictaba una conferencia en universidades decía que cuando uno tiene que hacer un túnel, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo. Hacerlo como lo hacen los ingenieros, con mucha planeación y el diseño y el cómo y el monitoreo de por dónde va, o hacerlo a lo Popeye, que Popeye se comía unas espinacas y agarraba todo a puños y todas las soluciones, todos los problemas que tenía los solucionaba a trompadas. Entonces yo lo que decía era, no es volcarse a la acción
de una vez, sino tomarse un tiempo de planear para que toda esa energía que uno va a gastar en la acción esté bien consensuada y lo lleve por el lado más eficiente y maximiza las probabilidades de éxito. Entonces, esa es como mi secuencia cuando yo arranco un nuevo proyecto, cuando arranco algo nuevo. Hago un mapa mental, del mapa mental de esa regurgitación de ideas en el papel, empiezo a ponerlo en categorías y después las categorías las voy poniendo en prioridades de qué debo hacer, y cuando ya llego a las prioridades, ahí sí traspaso eso a otra hoja de papel donde empiezo a ponerles un orden en el cual voy a hacer. Esa ya es como una lista de tareas de a dónde debo llegar. Y voy siguiendo esa lista de tareas y normalmente me va bien utilizando ese método. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Ahí nos vas a presentar algo, ¿cierto, ingeniero? Es que creo que aprovechando que puse la pantalla, de pronto aparecen mis mapas mentales. Entonces yo tengo una aplicación cuando lo hago que sincronizo con el teléfono. Mira, eso hay mapas mentales para dar y convidar. Inclusive creo que por ahí en 20 minutos. Creo que tengo abierto, miren, este es el de la luna de miel, porque me casé el año pasado y planeé mi luna de miel utilizando un mapa mental. Entonces, para que vean que sí es usado, que no es solamente cuento. Podemos aprovechar a abrir preguntas, los estudiantes que no han participado. Ingeniero, yo estoy haciendo algo en clase y te ha presentado una discusión ética y yo no quiero que usted se vaya sin que me dé su opinión. Imagínese que eventualmente, o no, la mayoría de veces, los estudiantes no leen los contenidos, y eso me está pasando con pregrado, los cursos de salud de pregrado. Y resulta que yo, a través de la lúdica, la gamificación, me gusta orientar mis clases a través de la lúdica. Yo hago unos numeritos y le asigno un número. Cada estudiante puede coger un número y simplemente le digo que ponga en el espógrafo, en el tablero, las dos palabras que recuerda. Y el juego es muy bonito porque la palabra tiene que ver con la lectura, ingeniero, esencialmente con la lectura. Cuando un estudiante pone una palabra que no corresponde a la lectura, pues yo lo confronto y las palabras se van ampliando a 3. Luego al que le tocó el número 33, por ejemplo, empieza a angustiarse porque la opción de ese glosario de palabras de la lectura se le empieza a cerrar y el juego es muy entretenido, pero la parte interesante del juego es lo siguiente, ingeniero. Yo le digo al estudiante que le tome una foto a ese tablero lleno de conceptos, lleno de palabras de la lectura que normalmente la mayoría no hicieron, y que a través de una pregunta muy enfocada en la lectura le digamos, yo le digo Pacheco a la inteligencia artificial, las niñas le dicen Dora, bueno, que nos haga un resumen de la lectura. Y resulta de que, ingeniero Leonardo, la versión Pacheco, la versión Dora, depende de cómo lo hayan bautizado. Es decir, la inteligencia artificial nos saca un excelente resumen de la lectura que ellos no hicieron. Ese resumen usted puede poner a los 20, 30 estudiantes a leerlo y es un resumen totalmente diferente en cada uno de los 30. Yo le pregunto a los estudiantes, hacer uso de ese resumen para presentarme el entregable del momento 1, es decir, la tarea, ¿les parece ético o no ético? Porque hay un tema ahí de disposición crítica, ¿no? En el resumen. Y se han presentado unas discusiones muy interesantes porque la mitad del salón dice que no es ético, la otra mitad dice que sí es ético, los que dicen que no es ético y le dicen a los otros, bueno, entonces no use la calculadora, entonces no use el computador. La discusión es chévere. ¿Cuál es su percepción frente a la ética, la inteligencia artificial y la falta de disposición crítica a la que creo yo que nos va a llevar? No sé, ¿usted qué opina? Gerardo, mire, inclusive voy a publicar porque yo hablo de eso en mi curso. Y Sí, esa imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla es Schopenhauer e sí, Immanuel Kant, que son dos filósofos de la ética que a mí me gustan bastante, sí. porque los libros de ética que necesitamos hoy en día para utilizar la inteligencia artificial no están escritos. Es decir, esa posición que usted está poniendo, si la hacemos con el mundo real, hay centenas de años de filósofos y pensadores, desde Está Sócrates abierta, y está desde abierta. Platón.
Hasta ahora está empezando. Sí, sí, En sí, el sí, año, correcto. usted ve ahí la fecha, en el año 2018 empezó Google a escribir su libro que se llama Principios de Responsabilidad con Inteligencia Artificial. Es decir, en el año 2018 empezó a escribirse algo sobre la ética de la IA. Entonces, está usted poniendo una discusión tremendamente importante, tremendamente necesaria para la sociedad, pero espero que tenga la sapiencia de saber que no va a encontrar la respuesta porque nos faltan décadas antes de que tengamos la respuesta. Ese Voy a... ejercicio yo lo voy a seguir haciendo, pero la respuesta suya es brillante. Los libros de ética en la inteligencia artificial No, aún no se han escrito. Estoy bien, ahí tome nota. está perfecto. Está bueno. Porque en últimas, yo creo que cuando esté más viejito me voy a dedicar a eso, a pensar alrededor de la ética sobre la inteligencia artificial. Me gusta mucho esa imagen donde pongo a Immanuel Kant y a Schopenhauer en el mundo digital, en el mundo cyberpunk. ¿Qué creo Yo me yo? reí mucho cuando el grupo de los que decían que era ético, no, pero la discusión es chévere, ingeniero. Le decía al grupo de los que dicen que no es ético, entonces no uses la calculadora. Entonces Sí, y se es el arman buenas ejemplo. discusiones. Sí, es el ejemplo más común. Lo que pasa es que la pregunta es ¿cuándo usa usted la calculadora? Porque yo me acuerdo que a mí en la Sí, universidad me dejaron usar la calculadora como hasta tercero o cuarto semestre, de resto tenía que correcto. hacerlo a mano. Entonces, la calculadora es un habilitador, es algo que lo ayuda a usted como un megáfono, ¿sí me entiende? El megáfono no es para que hable por usted, el megáfono es para que amplifique su voz, de la misma forma la inteligencia artificial es una herramienta para hacerlo más productivo, para que el impacto de lo que tiene su cerebro llegue más lejos. Entonces, la pregunta no es si usar o no calculadora, porque si no usáramos calculadora no podríamos hacer los edificios que hacemos hoy en día. ¿Cierto? Todavía estaremos haciendo casas muy pequeñas. La pregunta es cuándo un profesional puede utilizar la calculadora. ¿Sabe? Y tiene el criterio para hacerlo, y creo que fue lo que usted dijo. Es el pensamiento crítico lo que estamos empezando a pensar. Ahora, yo lo pondría desde otra perspectiva. Yo en su clase sería uno de los que no hubiera leído el material. Y le digo, ¿por qué? Porque los cerebros son muy diferentes y a mí me cuesta muchísimo consumir conocimiento a través de la lectura. Pero si usted me pone a mí un video o me pone un audio, Sí, yo consumo, trago conocimiento, pero a bocanadas. sí. A mí me gusta eso. Hoy en día me buscan, doy conferencias. El año pasado me llevaron como el único latinoamericano que dio una conferencia en el Congreso, en el segundo Congreso más grande de ciberseguridad en Las Vegas, ¿cierto? Y yo no podría llegar a tener un criterio respetado como profesional en los años 70 antes de YouTube, porque yo aprendo mucho de lo que yo aprendo, lo aprendo por YouTube y lo aprendo por videos y pago por conocimiento audiovisual. Yo utilizo una inteligencia artificial que se llama NotebookLM y NotebookLM yo le subo y le digo, mire, estas son las lecturas que yo necesito aprender y ella lo que hace es que lo convierte en un podcast. No es que una IA me lo lea con voz de robot, es que lo convierte en dos personas hablando, dos personas que no existen, que son una IA y hablan alrededor del problema y lo analizan desde la perspectiva de los autores. Es más, una vez subí 4 documentos y uno de los 4 documentos eran yo había escrito lo que pensaba, ¿cierto? Como le dije a Catalina, siéntese frente a la hoja en blanco y empiece a escribir sus pensamientos. Entonces yo me senté a escribir lo que pensaba y la inteligencia artificial generó un podcast donde contrastaba lo que yo decía contra los otros autores. Y a veces yo contradecía a los autores y a veces estaba de acuerdo con los otros autores. Entonces empecé a encontrar yo las brechas de donde no estaba de acuerdo, de qué era lo que de pronto yo no había entendido tan bien y dónde tenía que enfocar mi siguiente fase de conocimiento, qué era lo que tenía que rellenar para poder aprender bien. Entonces, ese es un uso apropiado de la inteligencia artificial. Yo en últimas no leí el documento, pero llegué a hacer el pensamiento crítico y a entender dónde tenía que enfocarme. Si quiere que le cuente, no le tengo una respuesta a profesional o a estudiantes de pregrado. Y de hecho, mi curso yo lo dicto para personas de 30 años para arriba, profesionales con criterio, con capacidad, a los que yo les puedo enseñar los trucos y la magia que yo sé con la inteligencia artificial para amplificar su capacidad, pero no sé cómo enseñarle a muchachos de universidad. A mí me da miedo el día que yo llegue a donde un doctor que se graduó usando ChatGPT. Todavía me da miedo que llegue ese día porque se van a graduar.
Entonces, soy como muy reservado en eso. Pero profesionales que ya les ha tocado, pues a ellos yo sé que les puedo enseñar todos estos trucos. Es algo que quiero investigar cómo vamos a hacerlo. Hay un profesor en Harvard que lo que hace es que le dice, mire, aquí está el texto, métaselo a la IA, pero su ensayo es qué le faltó a la IA. Usted lo tiene que presentar. Bueno. Entonces usted lo que tiene que hacer es criticar el trabajo de la inteligencia artificial y lo pone a utilizar su pensamiento crítico. Hay una clase muy importante de programación en Harvard también, es que esos manes van más adelantados. Y los manes de Harvard lo que tienen es un chatbot donde, como ChatGPT, pero en lugar de entregarle la respuesta, le hace preguntas para que lo lleve a pensar en términos de, o sea, contesta a manera de preguntas, como la mayéutica de Sócrates. Entonces, un chatbot programado para que ayude al estudiante a llegar a la respuesta, no para darle la respuesta, como los chatbots comerciales como ChatGPT. Entonces, hasta ahora se están inventando cómo va a ser la educación en la época de la inteligencia artificial. Profe Genaro, no se preocupe, pero me encanta que ponga ese debate y me encanta que ponga a la gente a pensar en eso. Chévere. Y una pregunta que, para cerrar, aprovechando pues que no preguntan los estudiantes, ¿la IA no tiene sensibilidad o estoy equivocado? La inteligencia artificial no tiene sentimientos. No tiene sensibilidad, correcto. Entonces no estoy equivocado, ingeniero Leonardo. Pues yo no quiero abusar de su tiempo, sé que tiene muchos compromisos. La verdad estoy muy agradecido, muy agradecido porque un profesional como usted que decida participar en un conversatorio de esto realmente tiene uno que aprovecharlo al máximo. Por eso me quedo con muchas preguntas que después con un café se las voy a hacer. Ingeniero Leonardo, un abrazo. Espero que podamos conversar pronto y agradecerle en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional su amabilidad para con nosotros. Y la verdad, yo sí estoy muy contento porque las luces que dio desde la metáfora y desde los fundamentos conceptuales en el mundo de las ventas me van a ayudar mucho. Seguramente los estudiantes, alguno va a querer despedirse, si no, pues le agradezco mucho, ingeniero Salas, muy amable. A ustedes, que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias por tenerme y me encantaría regresar si me vuelven a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, la verdad, fue un gusto estar con el ingeniero Salas. Yo le prometí 30 minutos, se me fue la mano. Quería comentarles algo antes de terminar. Bueno, para las personas que también van a ver la grabación, yo reduje las 6 entregas a 3. Se me hace mucho más práctico, mucho más manejable. Simplemente es cuestión de mover el tiempo un poquito más allá. Ya hay personas que me han entregado, pues ya califiqué, no se preocupen. Entonces, el trabajo que estábamos gestionando como avances del momento 2, ese puede ser el mismo momento 2. Me asesoré de un profesor en la universidad porque es que el curso es muy corto y son 6 actividades y entonces no nos va a alcanzar ni el tiempo ni la carreta, ¿no? Entonces, lo que hice fue eliminar 3 actividades del momento y lo que voy a hacer es simplemente dejar 3 momentos que ya los pueden ver ahí. No sé si de pronto hay alguna pregunta al respecto o si ya se habían dado cuenta de lo que había hecho. ¿Eso les facilita mucho más a ustedes el entregable? No sé, y Dalí, ¿yo estoy compartiendo? Sí, señor. No, profe, ¿No estoy compartiendo? yo no veo. Yo no Vamos veo a, que esté. voy a intentarlo a ver de nuevo. Espérenme un segundo. Toda la pantalla. Les agradezco, por favor, me confirmen. Yo ya en breve ya. Esto nos va a ayudar mucho más eficientes y miren, aquí ya estoy compartiendo, sí. Sí, señor. Sí, señor. Bien, mira, yo recibí este curso con 6 actividades y lo que yo hice por instinto fue anclar una actividad a cada momento. Pero pues para eso está la inteligencia artificial, para eso están los asesores, para eso se vale preguntar. A mí me parecía que era mucho trabajo para tan corto tiempo, porque efectivamente son 6 encuentros. Entonces, con la autorización del coordinador, por supuesto, y con la ayuda de un profesor que tiene mucha experiencia, lo que hicimos fue ocultar estos 3 momentos y dejar que esos 3 momentos se conviertan en las actividades de evaluación. Luego, el trabajo que usted me iba a presentar para la fecha del sábado pasado, lo amplié para la fecha de hoy
de tal suerte que ya todo lo tienen presentado, ya todo lo tienen incluso evaluado, con excepción de un solo estudiante. Permítame, yo le digo de quién se trata. Hay 2 estudiantes, ahí estoy compartiendo, ¿cierto, Claudia? Sí, O profe. Idalío. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, solamente no me han entregado Hernández Sepúlveda Diego, para cuando vea la grabación, no me ha entregado nada. Y Montilla Díaz Diana Patricia, no me ha entregado nada. No obstante, ya están evaluados los 3 momentos y los avances en los que ustedes van a trabajar, les sugiero que sean los avances de la pregunta objetivo que les hice. Adelante, Cindy, no me puse las gafas. Cindy Lorena. Adelante. Tengo una manita levantada. Hola, Pero... profe. ¿Ahí sí Hola, me adelante. escuchan? Lejitos, pero puedes hablarme duro y yo trato de escucharte. Me voy a acercar más. Bueno, profe, es que yo no sé si ya aparezco en el curso, porque no sé si el profesor José le comentó sobre mi Sí, habló caso. conmigo. Si quieres, te quedas al final de la reunión y miramos su situación. Bueno, sí habló conmigo. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces yo despido a los estudiantes y me quedo con usted unos minuticos. Vale, muchas gracias. Y Dalí, Alexandra, no sé, Diana Mantilla, ¿entendieron lo que traté de explicar o...? Sí, sí, profe, es claro. Entonces, Sí, señor, mire, es claro. en el avance del momento les voy a dar un truco. El truco es el siguiente, o una asesoría, no hablemos de trucos porque eso no suena profesional. Usted le puede preguntar a la inteligencia artificial, le puede hacer esta pregunta: ¿cuáles son las funciones objetivo del marketing digital en el nombre de su proyecto? Por ejemplo, en el tema de Idalí. Hágale esta pregunta y mire lo que sale. ¿Cuáles son las funciones del marketing digital? Bueno, a propósito del proyecto de la Flor de Jamaica, desde la industria solidaria, desde la economía solidaria, y ahí se van a encontrar con un océano azul de oportunidades, de acciones que no se están haciendo, y además de la importancia que venimos enfatizando desde el primer día de clase, la importancia que resulta en el marketing estratégico el saber aplicar el storytelling. Mire que el ingeniero Salas, el ingeniero Mejía, el ingeniero Arango, lo han dicho desde las diferentes industrias de la importancia que es el storytelling, el saber contar historias desde mi territorio para llegar a los clientes que empatizan con mi tipo de industria. ¿Sí la tienes clara, Idalí? ¿La tienes clara, Alexandra? Entonces, ¿Cuáles son las funciones objetivos de mi señor, proyecto? ¿Es así? sí, mira, ¿cuáles son? Eso, correcto, así, Alexandra. ¿Y sabes por qué saqué la pregunta? Porque asistí a una conferencia en donde uno de los estadistas decía que lo más importante de un proyecto, cualquiera que sea, es tener claras las funciones, objetivos del mismo. Yo estaba en esa conferencia y pum, anoté, pero entonces le puse en economía solidaria, bueno, fundamentado desde el marketing digital, y me abrió una panorámica impresionante. Y entonces inmediatamente llamé al ingeniero Henry Joya, que es el experto en funciones objetivo, y él nos va a acompañar el próximo sábado. Luego nos vamos a meter en otro océano que nos va a aportar seguramente para el momento 3. ¿La tienes clara, Alexandra? Sí, señor. Bueno, entonces lo más importante es que ustedes lo traten de rescatar. Ya se dieron cuenta que el ingeniero Salas decía ese factor ético o no ético está todavía en discusión. Miren a ver, póngale usted lo que no tiene la IA, póngale la sensibilidad de su proyecto con los fundamentos conceptuales y técnicos de lo que arroja la pregunta, y preparemos el cuestionario para el ingeniero. Dios mediante, ojalá nos apoye porque él sí lo pasa metido desde la China, desde el Japón, viaja por el mundo, está metido en mucha cosa. A ver de qué manera podemos incorporarle a nuestro proyecto funciones objetivos, y nos vamos a meter en un proyecto con ventajas competitivas que difícilmente alguien nos va a poder igualar.
¿Listo? Un abrazo para todas, un abrazo para todos. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Me voy a quedar con la estudiante que tiene la novedad. ¡Feliz sábado! Chao, Idalí. Gracias. Gracias, Chao, hasta Alexandra. Gracias, luego. No profe. se pierdan el otro Hasta luego, sábado que gracias, viene un profesor. invitado de calibre mayor, calibre mayor. Excelente. Listo, profesor, gracias. Listo, profe. Gracias, Una de hasta las luego. personas más expertas en tecnología en Colombia. Hola, entonces me quedé con ¿quién? Hola, profe, con Cindy Mazo. Cindy Mazo. Cindy, a ver, voy a mirar acá en el. Regálame tu primer apellido, por favor. Mazo Lopera. Hernández Sepúlveda, Melo Rodríguez, Montilla, Moreno, Sotro, Restrepo, Taboada, No, Romero, Catherine del Carmen. Voy a refrescar la página porque puede que esté. Entonces profe, vas a tener. Dime, es que adelante, háblame duro porque se le oye lejísimos. el profe José me había dicho que revisara si me salía si ya me salían matriculados los cursos y resulta que todavía no me aparecen, entonces debe ser No, por no, eso que a usted me salgo en la tú estás lista. viendo mi pantalla, Cindy. ¿Estás Sí, viendo mi pantalla? sí, profe. ¿No? Bueno, voy a compartir de nuevo. Voy a mostrarte la lista de estudiantes que hasta el momento tengo matriculados para que tú mires que no estás, y es importante. Juárez, pues ya, eso ya es un tema como de orden administrativo, ahí ya no, Profe, ahí me no, escucha mejor. más o menos, sí, señora. Profe, lo que pasa es que creo que fue ayer que el profe José me dijo que revisara si ya me aparecían los cursos y a ¿Usted de mí no me dónde, aparece. desde dónde se conecta usted? Más, Medellín, no, no estás. Dile al profesor, voy a mandarte un pantallazo acá por el chat. Voy a sí, mandarte un por favor. pantallazo y voy a mandarte un pantallazo, bueno, digamos que de la D hasta la Soto, porque ya se sabe que ahí ya no estarías. Sí, Voy a mandarte un pantallazo para que le digas al doctor José que efectivamente, pues, hablaste con el profesor, tengo toda la disposición de colaborarte, por supuesto, ¿por qué no? Pero, pues, ¿cómo te colaboro si no apareces en lista para... ¿Qué es lo que tienes que... ¿Ya tienes claro el proyecto? sí, pues yo comencé desde el semestre pasado a trabajar en un proyecto en la alcaldía de Bello, en Antioquia. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿De qué se trata? Es un banco de alimentos. Ah, qué bueno. Entonces, ve trabajando en las variables de segmentación. Ok, eh, define bueno, usted no estuvo en mi clase el primer día. Un banco de alimentos pertenece al sector de la industria que, banco de alimentos, ¿cierto? Alimentaria. sí, Y el sí, sector de, alimentario. ustedes son transformadores o solamente se dedican a No, recibir. sí, exacto, a recibir, es que más que todo vamos a trabajar con los campesinos, Sí, sería entonces como mira, mucho agro. Cindy, ustedes son del sector de la industria alimentos, Banco Alimentos, Sí, pertenecen al sector económico terciario de servicios, sí, parte de ahí. La variable de segmentación tienes que hacerla geográfica, demográfica, es decir, contarnos de dónde es ese proyecto, cuáles son las condiciones, los perfiles demográficos y geográficos del trabajo, para que cuando ya entres en el campus, ya entiendas lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer en un formato que está ahí. Ese formato yo también oh, lo cargué en el campus, ¿sí? Entonces, profe, y me lo podría enviar a mi correo. voy a mirar a ver si lo puedo rescatar acá, sí, señora. Gracias. Voy a mirar y ve trabajando en eso para que de tal suerte que cuando ya te carguen, simplemente cargamos ese momento y evaluamos, lo evaluamos para que no te quedes tan, digamos, tan pendiente el momento 2, ¿sí? Que ya está como,
Entonces, claro que sí, con toda la disposición para colaborarte. Y me pasas, por favor, tu correo electrónico por el chat. Sí, ya aquí lo... Te voy a pasar el que utilizamos nosotros para hacer como los primeros adelantos. Ah, ¿Te bueno, parece? profe. Sí, sí, profe, Te paso ese gracias. mientras que te carga el del campus, y ya esté pendiente porque ya mismo se lo voy a pasar. Bueno, Ok. ¿ya me pasaste el correo por el chat? Eh, ya mismo Pásame se lo tu estoy correo por el chat. copiando. Eso, pásamelo de una. Y ya mismo te lo paso. Me confirmas que te haya llegado y empieza a trabajar sobre ese. Este archivo lo único que no tiene son las variables de segmentación. Tienes que trabajar en eso. Permíteme, ya lo Ah, recupero desde acá. No te vayas a retirar, por favor. Permítame, lo sí, aquí. recuperamos desde acá. Le voy a poner la palabra formato. Lo tomamos de una plataforma que es una herramienta de trabajo mía muy interesante. Y buena parte de los estudiantes usaron ese. Les pareció muy agradable trabajar con ese. Ah, listo. Y entonces ya te lo paso. Regálame un segundo porque ahora no encuentro. Ya. Trata de tenerme paciencia acá mientras que lo ubicamos. Se llama Digitaliza tu negocio. Ok. Se llama Digitaliza tu negocio. Te envío un correo que dice formato. Porfa, mira a ver si te lo dejo abrir. A mí ya me llegó porque Listo. yo me Ya. lo autoenvié. Sí, también me acaba de llegar. Ábrelo. Digitaliza tu negocio. Listo, aquí tengo, ya lo abrí. Entonces, en la última parte, en ese cuadro de abajo, en lugar de hacer ese cuadro, haga las variables de segmentación que tienen 4 variables. O sea, ese cuadro no lo utilice las variables de segmentación que habla de 4 cosas: geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Te las voy a pasar por acá. Es lo Ok, único que no gracias. tiene ese... Ah, Gracias. ya te la paso aquí por el chat. Las variables de segmentación porque no las tiene De resto, todo el mundo trabajó ese porque le gustó, que fue como más sencillo. De todas maneras, si tienes algún compañero o alguna compañera, eh, mire, estas son las... ¿Qué carrera tienes de base? Contadora. Bueno. Entonces, en ese cuadrito de abajo, simplemente cámbiala por estas variables y me cuentas de qué se trata su proyecto. Realmente es hacer como un perfil del proyecto. Lo tienes listo para que cuando apenas lo veas, me escribes por el chat. Yo siempre estoy en clase, contesto después de que lo vea y ahí salimos adelante con tu trabajo. ¿Listo? Con mucho gusto estoy para apoyarte. Con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias, profe. Bueno, ahí lo importante es que te carguen rápido el curso. Los cursos, sí, señor. Sí, Yo el lunes a primera hora hablo entonces con el profe José. por mí no hay problema. Toda la disposición de apoyo con el mayor gusto. Que tengas una feliz tarde. Muchas gracias, Te igualmente. espero el Hasta próximo sábado porque en mis clases siempre invito un experto. Siempre invito un experto. sí, Siempre. sí, señor. Listo. Listo. Chao, chao.